Y hermanos, vamos a seguir, y si Dios nos lo permite, terminar con nuestro estudio en el libro de Sofonías. El libro de Sofonías, hermanos, trata de el día del Señor, del día del Señor, y es una expresión para hablar de la noche, que es el juicio, y del día, que es la restauración. Siempre les recuerdo que los judíos tenían la noche o el día de 24 horas aproximadamente, comenzaba durante la noche. El nuestro también comienza a medianoche, pero es importante observar ese inicio, pues es con noche, símbolo de juicio, pero la noche se acaba y comienza la luz solar, y ahí observamos el inicio del día. En el sentido de que hay luz solar, ¿verdad? Ahí, en ese mismo sentido, la restauración del pueblo de Israel es como la luz de un nuevo día. Y es el pasaje que hemos llegado ahí en Sofonías, capítulo 3, desde el versículo 9. Pero es muy importante observar, hermanos, que 2/3 del libro, más de 2/3 del libro, nos hablan de juicio. Y es un juicio sobre todo contra Israel, aunque tenemos el juicio a todas las naciones en el capítulo 2. Y es un juicio que viene un justo castigo de Dios a todas las naciones. Pero es un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento que el Señor le está dando a Israel, le está dando a las naciones. Sofonías está hablando del justo juicio de Dios, pero es porque Él está llamando al arrepentimiento, y en general los profetas eran eso, un llamado al arrepentimiento de las malas acciones que tenía cierto grupo. Hablamos, por ejemplo, de Jonás. Jonás llegó y dijo: Nínive será destruida, y Nínive se arrepintió. No es que Jonás estuviera mintiendo, sino Nínive hizo caso al llamado de Jonás, aun cuando la actitud de Jonás no era la mejor, pero no era porque él iba con sus propias palabras, sino era enviado por Dios para el arrepentimiento de Nínive. Y le hizo caso Nínive a Jonás, pero 100 años después también Nahum profetizó, y a Nahum no le hizo caso. Aquí Sofonías también menciona a Nínive, y ya se hicieron duros de corazón, y por eso también Dios castigó a Nínive. Pero es un justo juicio de Dios y el que viene. Pero cuando observamos a los profetas, es ese llamado al arrepentimiento que es de parte de Dios. Y por eso, hermanos, aunque el libro hable del día del Señor, ese día que se entrelaza el juicio que venía por Babilonia, como se entrelaza la gran tribulación, y era una forma de escribir de los judíos.
Están hablando del mismo tema que es juicio, aunque podemos observarlo por las condiciones que nos dan, en que hablan de Babilonia y habla también de la gran tribulación. Eso en cuanto a la noche, pero en la restauración también tenemos la restauración del pueblo de Israel. Y la restauración del pueblo de Israel en el regreso de Babilonia, pero también hay una restauración que podemos observar en una nación de Israel, a la cual nosotros, hermanos, tenemos una bendición de observar la historia desde 1948 en la formación de esa nación. El viernes estuvimos hablando de Agustín, y una de las cosas que tenemos de Agustín es de que él no miraba a Israel, nunca. Aquí dice que el Señor va a restaurar, pero decían, ¿en dónde está el pueblo judío? Para Agustín habían pasado aproximadamente 3 siglos de la dispersión por Roma. Y hermanos, de Agustín para acá, para la restauración física de esa nación, pasó más de 1 milenio. Pasaron aproximadamente 1400 años. Un poco más de 1400 de Agustín para acá. Entonces la iglesia, casi 2 milenios, no miraba a Israel, a la restauración del pueblo de Israel. Y lo que hicieron es entonces decir, alegoricemos, y que esto, Dios abandonó a Israel. Y Dios abandonó a Israel y nos puso a nosotros en vez de Israel, cuando es evidente que al pueblo que está hablando del pueblo que está hablando es Israel. Habla de un remanente de Israel. Usted es remanente de Israel. ¿De qué tribu es? ¿Será que es de la tribu de Dan? No. Habla de la restauración de Israel. Y eso lo tenemos que observar también con el profeta Ezequías, ahí en el capítulo 37, en la restauración del Valle de los Huesos, nos habla que iba a regresar Israel físicamente, y que después el Señor iba a poner soplo en ese cuerpo, iba a restaurar los huesos, los músculos, los tendones, y de último les iba a dar vida. Pero debemos de observar eso que es sumamente importante en cuanto a la interpretación que se está dando acá, a la restauración de Israel en esos 2 tiempos, tanto en el retorno de Babilonia como después de la gran tribulación. Y hermanos, uno de los temas que se ha venido repitiendo, sabemos que es el día del Señor, pero una de las cosas que se repite es el orgullo del pueblo de Israel, el orgullo de las naciones. Aquellos confiaban por su orgullo en su condición económica, en su posición política, en sus habilidades, en sus fortalezas, en sus edificios, en sus edificaciones.
De tal punto que una de las cosas que vimos en el capítulo 1 es que decían, Dios no se mete con nosotros. Y si se mete, o pareciera que no se mete, porque estamos tan bien y nos estamos portando tan mal que debería haber un castigo del Señor. Dios no se mete con nosotros. A veces también creemos que es así Dios con nosotros. Y claro, Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, y vimos que este libro se escribe más o menos en el 624, en el 605 ya se ve la invasión a Babilonia, y años más tarde la destrucción completa del pueblo de Israel. Pero dirán, 30, 40 años, yo sigo haciendo lo que quiera. Si el Señor no se mete conmigo, que se meta en 40 años. No hay un cambio. Dicen, si yo tengo 40 y la edad promedio de vivir aquí en Guatemala son 70 años. Si Dios me castiga en 40, hasta muerto voy a estar. Debemos de cambiar, hermanos, y no ser orgullosos. Debemos también reconocer nuestro estado pecaminoso. Y lo reconocemos no para decir, yo soy pecador, qué alegre. No, lo reconocemos para cambiar. Por eso vimos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo decía, gracias que no soy como este, por orgulloso. Y salió igual, aún yendo a la iglesia. Pero debemos de reconocer nuestro estado. Y claro, en el conocimiento del Señor, en nuestras acciones se ve reflejado nuestro crecimiento. Tampoco es de que si alguien nos pregunta, mire hermano, ¿qué significa tal cosa en las Escrituras? Y lo sabemos, decir, no, como yo soy humilde, no le voy a decir. Eso no es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es no ser orgullosos, depender del Señor. Y hermanos, les recuerdo eso porque es sumamente importante recordar el juicio, ese llamado al arrepentimiento que hay por parte de Dios a través del profeta Sofonías. Porque hay un contraste entre el juicio que el Señor les va a dar justo a Israel. Es un juicio justo a Israel, un juicio de destrucción, que es un juicio justo. Y ocupa más de 2/3 del libro. Y es con una poesía fuerte en cuanto a la destrucción, pero este gran contraste de la restauración ocupa un pequeño fragmento en comparación al llamado al arrepentimiento, pero la forma de escritura de Sofonías es sumamente conmovedora. Pero es sumamente conmovedora. Tenemos que tener en mente el justo juicio de Dios y ver la misericordia de Dios, hermanos. Es que es increíble, porque el Señor, tratando de lo justo, y tiene misericordia del pueblo de Israel, y tiene misericordia de nosotros, debe de conmovernos. Sinceramente debe de conmovernos. Pero no decir también, como el Señor tiene misericordia de nosotros, entonces que abunde nuestro pecado, igual tiene misericordia de nosotros. Jamás pensemos así.
Jamás pensemos así. Jamás pensemos así. Es un llamado y vamos a observar la misericordia, la gracia divina para el pueblo de Israel. Y les recuerdo que el hecho que sea para el pueblo de Israel no implica que no nos deje una gran enseñanza a nosotros. El libro habla del juicio con Babilonia y la restauración de Babilonia, y ustedes dirán, yo ni estuve hace más de 2000 años de eso. Y en la gran tribulación no voy a estar tampoco. Pero eso no significa que la voluntad del Señor esté revelada acá y que sea también un mensaje del cual podamos aprender. Así que vamos a comenzar nuestro estudio desde el versículo 9, pero antes los invito a orar. Señor, te agradecemos el hecho de podernos reunir y estudiar tu santa palabra, tu revelación, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a que nos dé esa fortaleza para actuar bien. Señor, ilumínala, que podamos comprenderla, que podamos asimilarla y que nos guíe, Señor. Señor, que al ver tu misericordia no digamos, pecaremos para que abunde tu gracia. De ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, sino que pongamos oído al llamado que le has hecho a Israel y que no caigamos en el mismo error. Y Señor, aún en medio de los problemas que podamos tener en esta vida, también podamos observar el consuelo que tú nos das, el gran amor que tú nos das. Bendícenos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 9. Y veamos que dice que Él devolverá a los pueblos pureza de labios. Esta pureza de labios, hermanos, implica que los pueblos ya no iban a ofender a Dios, adorando deidades, con expresiones de blasfemia, con vocabulario soez. Y esto lo que se observa es un cambio interno que se ve reflejado en el exterior. Es un cambio interno que se ve reflejado en el exterior. Nuestros labios deben de ser puros. ¿Por qué? Porque están reflejando ese cambio interno. No es porque tengamos un vocabulario o un lenguaje, una costumbre de evangélico, sino que nace de nuestro corazón y podemos hablar bien. No es solo religiosidad, sino un cambio interno. Y hay que notar, hermanos, que la acción de conversión la hace Dios. Dios es el que devuelve la pureza de los labios. Ahora bien, debemos de observar que esa pureza es obra del Señor, y la conversión de los pueblos que viene de un juicio justo. Estamos hablando de juicio, y luego Él devuelve la pureza de labios. Y esto sabemos que la salvación es obra de Dios. Pero usted y yo, hermanos, podemos ser instrumentos
de esa conversión. Romanos 10, del versículo 12 y 15 dice: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Él es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí, hermanos, es un llamamiento a la predicación, al evangelismo. Usted puede ser, y debemos de ser, un instrumento de Dios, pero no es por nuestras palabras que una persona se convierte, sino eso es trabajo del Señor. Dice Corintios, 1 Corintios 3, del 6 al 8, Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque recibirán cada uno su recompensa conforme a su labor. Y el hecho de que seamos un instrumento de Dios, podemos tener diferentes acciones en cuanto al crecimiento de la iglesia, y cada uno recibirá su recompensa. Pero lo que dice es de que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Al final la obra es de Dios. ¿Y por qué obra? Dice: para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. El propósito de esta purificación es de que todos invoquen, que todos sirvan en un servicio en común. La invocación, hermanos, esta palabra implica un modo solemne y profundo del corazón de llamar a Dios. Hay un encuentro con Dios, pero es un modo solemne y profundo de llamar a Dios. También el otro fruto que dice que da es servir con unanimidad. El propósito de Dios es que invoquen, que se encuentren con Él, pero que sirvan también al Señor de común consentimiento. Y son dos frutos que da la conversión. Uno es el encuentro con el Señor, y el fruto también es el servicio. Y acá que sirvan es trabajar, poner esfuerzo. Y ese esfuerzo debe de ser con unanimidad, de común consentimiento. No es de que yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo solito. No. Más la iglesia, hermanos, pertenecemos a un cuerpo y debemos funcionar como un cuerpo. Por eso es de que 1 Corintios 12 nos da el ejemplo de que somos un cuerpo con diferente funcionamiento. El ojo no es la mano, el pie no es el oído, pero todos trabajamos en un mismo propósito. Pero es fruto de esa conversión. El pasaje que acabamos de leer, de que Pablo plantó, Apolos regó, también son diferentes trabajos, y en ese trabajo a quien es toda la gloria y la honra es a Dios. Son diferentes trabajos, pero con el propósito de Dios. El servicio con unanimidad, hermanos, la carta a Filipenses lo trata ampliamente.
Romanos 12, Efesios 4, son pasajes que ustedes pueden buscar en su casa y observar que debemos de dar ese fruto de servicio coordinado en común consentimiento con nuestros hermanos. Y es que el propósito de la conversión es para glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? El propósito, el fin de toda la humanidad es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Si un incrédulo no honra a Dios, ha perdido ese propósito. Ha perdido ese propósito. Y por eso comienzan a tratar de llenar ese vacío que Dios con otras cosas. Pero su vida va mal encaminada y va encaminada a un desperdicio de vida acá. Porque el fin es la gloria de Dios. Así que el Señor está restaurando aún ese propósito. Y dice el versículo 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Hay que recordar, hermanos, que el capítulo 2 se menciona que Etiopía es la ciudad más lejana al sur. Recuerden que ahí en el capítulo 2 se menciona a ciudades de lo que llamaríamos nosotros los 4 puntos cardinales para representar todas las naciones paganas. Y Etiopía es el punto que va al sur, el punto más al sur. Pero dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán. Es decir, acá todas las naciones, de todos lados, van a ir a suplicar al Señor. Van a tener esa conversión. Y debemos de decir, hermanos, que ¿a dónde van a ir todas las naciones? Van a ir a Jerusalén. Ahí es donde el Señor decidió tener su trono y todas las naciones van a ir ahí. Después de una conversión, ahorita puede haber guerra, desacuerdos, gobiernos pecaminosos que se oponen a la voluntad de Dios, pero va a llegar el punto en que todas las naciones, desde la región más lejana, van a ir a adorar al Señor. Y no solo las naciones, sino las naciones gentiles, sino la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Dios también va a reunir a los israelitas que están fuera de la tierra para adorar a Dios verdaderamente. Todo el mundo se va a acercar a adorar a Dios. En aquel tiempo no serás avergonzada por ninguna de tus obras con la que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Su santo monte es otra vez Jerusalén, porque dice que no se verá avergonzada por ninguna de las obras. Esta vergüenza que tenemos acá no es la vergüenza que vimos en el versículo 5,
son diferentes cosas. En el versículo 5 era reconocer la calamidad del estado en que estaba. Pero ahora la idea es de que no va a recibir oprobio y burlas como lo hacía Moab con Israel en el capítulo 2, hermanos. Y no iban a tener vergüenza de esos actos por el perdón que el Señor les había concedido. Por el perdón que el Señor les había concedido. La misericordia del Señor, hermanos, aun cuando el pueblo de Israel había hecho grandes pecados, el Señor los iba a perdonar. Y no les iba a estar diciendo, avergonzate de tal cosa, sino era un perdón tan amplio que ellos no iban a pasar vergüenza. La práctica de Dios con su misericordia y su gracia iba a tener tan impacto en el pueblo de Israel que solo el Señor puede dar ese perdón. Y nosotros, hermanos, como pecadores, nos amparamos en la sangre de Cristo. Y el Señor va a juzgar nuestros actos. Todas las acciones la va a pasar en fuego en el tribunal de Cristo. Pero después de ello ya no será avergonzado. Las naciones vendrán no a burlarse de Israel como antes, sino para que Jerusalén sea un lugar de adoración. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran con soberbia, y ya no va a haber más soberbia. Recuerden que mucho del libro ha estado hablando de la soberbia que tienen las personas, la soberbia de Israel, la soberbia de las naciones. Es una de las cosas que son recurrentes. Ahora bien, el contexto más cercano es los príncipes, los jueces, los sacerdotes, los profetas que están en los versículos 3 y 4. Pero como les digo, el libro en general está hablando de esa actitud soberbia y jactanciosa. Y la idea es de que el hecho de abandonar el orgullo es quitar ese yo del centro de nuestras vidas. Ya no va a ser yo el centro de mi vida, va a ser Dios el centro. Pero en un creyente se espera que Dios sea el centro de su vida, no un ego. Y aquí todas las naciones ya no van a ser para sí mismas, sino para Dios. Ya no va a haber ese yo ante todo, yo ante Dios. Peco porque a mí no me importa Dios, sino porque me importo más yo. Eso va a dejar de ser así en esta restauración. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. La idea es de un pueblo que no se vale por sí mismo y tiene necesidad de Dios. Aquí, hermanos, no debemos de interpretar como que la meta de nuestra vida sea la miseria y la pobreza. No es que uno anhele ser pobre o miserable en esta vida. Nuestro anhelo es la gloria de Dios. Ese es el propósito de la humanidad. Ya si Dios le provee en cuestiones económicas, es
cosa de él y debe de glorificar a Dios. Si es rico, gloria a Dios. Si es pobre, gloria a Dios. Pero tanto el rico como el pobre deben de depender de Dios y glorificarle a él. El problema es de que muchas veces la riqueza no es que es algo malo por sí mismo, pero la riqueza puede ser una tentación. E Israel había caído en esa tentación de confiar en las riquezas, en sus posesiones, en su fortaleza, y Dios iba a quitarles todo eso. Un pueblo humilde y pobre va en contraste a la soberbia que ellos tenían. Ser humilde acá, ser humilde no es tener un pensamiento grande de sí mismo. Tampoco es decir, ay, voy a hacer lo peor de este mundo. A mí nadie me dice, no. Ser humilde en general es tener un pensamiento adecuado de sí mismo. Y acá lo que creo que va mejor es ese contraste de la soberbia por las riquezas, posesiones, diplomacia, política y fortalezas físicas que el pueblo de Israel tenía. Humilde, la palabra ani, que está aquí, es una persona afligida, miserable, oprimida, en un estado de necesidad. Y como está en ese estado de necesidad, le falta arrogancia y la soberbia que uno que no está necesitado tiene. Pero es una persona en un estado de necesidad. Por eso a veces ya en español los términos se pueden prestar a la confusión, porque debemos de reconocer nuestro estado de necesidad. Un pensamiento adecuado debe de reconocer ese estado de necesidad. Y pobre, la palabra pobre aquí es flaco, impotente, vulnerable, débil, demacrado. Dios los iba a dejar en un estado de necesidad y vulnerables para que dependieran de Dios, en contraste a ese yo que no depende de Dios. Ahí en ese estado vulnerable van a depender de Dios. Y claro, vamos a observar que Dios los va a proteger en ese estado vulnerable. Pero el cambio de actitud que tiene Israel de yo con mis propias fuerzas al estado de necesidad, de dependencia de Dios, es muy importante y una gran lección para nuestras vidas. Dice el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Pero ¿a quién está esa restauración? Es al pueblo de Israel. Y algo importante, no es a todo el pueblo de Israel, es el remanente del pueblo de Israel. Hay que destacar eso. Pero es el pueblo de Israel, al fin de cuentas es pueblo de Israel. Tenemos acá ese contraste y debemos de contrastarlo entre el pecado y la paz. Hay pecado y ahora vamos a observar la paz que hay cuando ya no haya injusticia, ni mentira, ni lengua engañosa. Tenemos un remanente purificado, donde todo ese caos del pecado se ha cambiado por la paz que el Señor da.
Y vean que dice, serán apacentados o pastoreados por Dios. Como bien lo dice el Salmo 23, donde Dios provee todas las necesidades y por ello pueden dormir con plena confianza. No por ellos mismos, sino por Dios. Si ustedes pueden ir al Salmo 23, o se lo saben, ¿cómo comienza el Salmo 23, hermanos? Salmo de David. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Eso es ser apacentado. El versículo 2 dice, pastoreará. 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Eso es ser apacentado por Dios en las sendas que Él marca. Sofonías habla de dormir. El versículo 2 del Salmo 23, delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No habrá quien los atemorice, dice Sofonías. El versículo 4 dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque es la paz que recibimos del Señor al eliminar el caos del pecado. Y el versículo 14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta de Israel a la obra de Dios? La respuesta de Israel debe de ser adoración, cantar. La idea es pregonar con júbilo, que todos oigan ese canto de alegría. No es solo murmurar en alguna parte de mi casa, sino pregonar con cánticos, ser un testimonio para todos que el Señor le ha salvado. Dar voces, dice literalmente gritar de alegría, con la idea de, hermanos, que todo el mundo se entere. A veces en la guerra, cuando había una guerra, se iba gritando la victoria para que todo el mundo se enterara y festejara. Gózate, celebra, alégrate, regocíjate. Es un festejo victorioso lo que tenemos acá. Y toda esa alegría, todo ese testimonio del gozo de Israel es por la redención de Dios. Qué gran ejemplo, hermanos, el que nos da también para nosotros como cristianos. El Señor nos ha redimido, pero en vez de alegrarnos, muchas veces nos escondemos. Nos escondemos. Nuestro testimonio a veces se ve opacado. Y ni siquiera los que están alrededor, que pueden ser nuestros familiares, ven ese testimonio en el gozo de la redención que el Señor nos da. Nuestros compañeros de trabajo no ven ese testimonio del gozo que el Señor nos da. Y no es de que tengamos que ir gritando al trabajo o alguna cosa, pero debemos de dar un testimonio en todos los lados. Acá la idea es de que eso de dar voces es que todo el mundo se entere con la alegría de la restauración.
alegría que debemos de tener también nosotros. Dice el versículo 15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado afuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Jehová ha apartado tus juicios. Y esos juicios, hermanos, si ponemos o si observamos después de la gran tribulación y antes del milenio, hay juicios. Eso lo pueden observar en el libro del hermano Edgar acerca de los grandes temas proféticos. Tiene un apartado de juicios. Y quienes sobreviven a la gran tribulación, es decir, el pueblo de Israel y los gentiles, tienen un juicio. Solo voy a dar las citas. Mateo 24, 40 y 41 habla del juicio al pueblo de Israel, y Mateo 25, del 31 al 46, del juicio a los gentiles que hayan sobrevivido la gran tribulación. Otro juicio necesario que hay que tener es el juicio a los santos del Antiguo Testamento, en el capítulo 16, 16 versículo 27 de Mateo. También sabemos que en este tiempo la iglesia ya habrá sido juzgada y pasada sus obras por fuego en el tribunal de Cristo. Entonces, ha apartado los juicios porque en este tiempo de restauración ya se llevaron a cabo. Ya no hay más juicio. Ya ha pasado esa parte y no son juicios para condenación. Eso es muy importante que debemos de observar de Dios. Ya ha apartado el juicio y no hay vergüenza aún en el pueblo de Israel. Y para nosotros, después del tribunal de Cristo, ¿verdad? Así que ha apartado su juicio y ha echado afuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y ha puesto y expulsado a los enemigos de Israel. También otros juicios que tenemos es juicios de condenación a Satanás y juicios a las huestes de Satanás y a los incrédulos como parte después del milenio. Dice, Jehová es Rey de en medio de Israel, de todas las naciones. Y sabemos, acabamos de leer del versículo 9 y 10, que de todas las naciones van a llegar a Israel. Cuando los discípulos vieron que Jesús ascendía, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, 6 al 8, preguntaron sobre el reino de Israel. Dice, los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dijo, olvídense del reino de Israel, no, lo va a hacer. Y aquí estamos viendo que el Señor está restaurando definitivamente a Israel. Y eso nos implica a nosotros también. Hermanos, cuando usted ora en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Es un reino que no está y que te estamos anhelando. Claro, dirá alguien, es que en el corazón del creyente debe de reinar Cristo, pero eso no es un reino extraño que anhelamos. Ya debe estar reinando Cristo en nuestro corazón.
No decimos, venga a nosotros tu reino, si Cristo ya debe de estar reinando en nuestro corazón. Lo que estamos pidiendo es el reino de Dios en esta tierra, un reino que prometió a David que su reino no iba a tener fin. En la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Versículo 16. No temas. Con Dios en medio de Israel, hermanos, no hay temor alguno externo. Lo único que hay que tener es ese temor reverente a Dios mismo. Pero en general no iban a tener ninguna preocupación. Y eso que el Señor les dijo que los iba a tener humildes y pobres, necesitados de Él. Pero aún en esa necesidad, Dios les dice, no temas. No temas de todas las circunstancias. Sino lo único que va a haber es ese temor reverente a Dios. Sión, no se debilite en tus manos. Y esta frase implica que no deben de tener ansiedad, alarma o desesperación por alguna cosa externa. Las manos débiles, les leo Isaías 13, 7 al 8, que está hablando de las manos débiles de Babilonia. Isaías: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada una, la cual mira a su compañero sus rostros de llamas. Isaías está hablando de Babilonia, pero usa la misma figura de las manos débiles para decir desfallecer el corazón, llenarse de terror, de angustias y de dolores. Y eso es lo que Israel no va a tener. No va a tener angustia, dolor por alguna cosa externa, aun cuando estén en un estado que cualquiera dirá de necesidad, pero es por la dependencia que van a tener del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Versículo 17. Y que Dios esté en medio de Jerusalén reinante es algo que está recalcando, está repitiendo. ¿Y cómo está? Poderoso. Y la idea acá es de un valiente guerrero, de un héroe, de un caudillo, en el cual hay una protección fuerte. Israel tiene la victoria asegurada. Él es poderoso y brinda protección. Él salvará. Aunque está ahí con una coma en la versión 60, podemos decir que está ligado a que Él es el guerrero, el cual salvará a Israel con victoria. Y su salvación, la salvación de Israel, está en Dios, hermanos. Está en Dios la salvación de Israel y claro, la nuestra también. Se gozará sobre ti con alegría. Dios gozándose con júbilo por Israel desde Jerusalén.
es una imagen sumamente fuerte. Dios gozándose con gran júbilo por Israel. Es muy fuerte. Va unida con los cánticos que dice tener, se regocijará sobre ti con cánticos. Una muestra del gran amor que Dios tiene por Jerusalén. Es ese gozo en la restauración de Israel. Dios gozándose. Ahora hay quizá un problema de lectura y que debemos de abordar: callará de amor. El texto tiene dos posibles lecturas y por eso a veces podemos encontrar dos posibles traducciones. Una es que Dios va a renovar o te renovará en su amor o te rejuvenecerá en su amor. Es una posible lectura, lo cual estaría hablando que Dios en ese gozo iba a renovar a Israel y a dejar atrás su pasado. Y por eso hay algunas traducciones que utilizan te renovará de amor o te rejuvenecerá en su amor. Y la otra lectura que tenemos o posible traducción es callará de amor o en su amor guardará silencio. Nosotros tenemos que observar que aquí nos ha dicho que Israel no iba a seguir pecando. Y la idea no es de que uno siga pecando y como que Dios no va a decir nada porque lo ama, no. Todo el libro se pasó hablando del juicio que iba a dar a Israel. Y en el versículo 13 dice que Él los iba a limpiar. Pero ¿por qué la idea de callar de amor no es de que no va a denunciar el pecado, que es una mala interpretación, sino que acá la idea es de que el amor de Dios, hermanos, iba a recibir consuelo Israel con silencio? Cuando pienso en ese amor silencioso, a veces pienso en un padre con un hijo, que el hijo llega corriendo. Y las cosas que nos pasan de pequeños a veces son cosas muy pequeñas, pero significativas para un niño. Y que el padre lo abrace y lo consuele en silencio. También en la relación matrimonial, el cónyuge, que hay problemas y que uno pueda ir y abrazar al cónyuge y tener un abrazo fuerte, y solo el abrazo, sin ninguna palabra, nos brinde consuelo. Eso es callar de amor y ese es el consuelo que está recibiendo Israel de parte de Dios. Dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Me gustaría que pudiéramos ir a Lucas 15, pero tanto callar de amor como rejuvenecer nos hablan del gozo que el Señor tiene por Israel, el amor que el Señor les tiene. Y claro, va a gozarse también acerca de Israel. Pero en Lucas 15 tenemos que observar la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15 tenemos varios aspectos acerca del amor que el Señor tiene por un creyente, por una persona que se arrepiente y se vuelve creyente. Es importante
por una persona arrepentida, y utiliza el Señor Jesucristo algunas cosas que van muy conectadas con este versículo 17. Ustedes saben que el hijo sale a tener una vida pecaminosa y queda en la miseria cuidando cerdos, que era una de las cosas abominables por los israelitas. Hasta allí llegó el pecado. Pero esa persona se arrepiente y va al padre. Regresa a la casa de su padre. Y en el versículo 20, hermanos, tenemos que el padre ve y corre y se echa sobre su cuello, abrazándolo, y lo besa. Y ese beso lo besa repetidamente. Para mí es una de las ilustraciones de esto de callar con amor, porque no le dice absolutamente nada, no le dirige la palabra al hijo. El hijo observamos que habla, le pide disculpas en el versículo 21. He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le habla, sino que lo que observamos es de que cuando el padre habla, le dirige la palabra a sus siervos para sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle el anillo. Y así estamos observando el amor de Dios por alguien que se arrepiente. Y si observamos el versículo 25, el hijo mayor estaba en el camino cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó música y danza. Había un regocijo por el hijo que se había perdido. Se regocijarán con cánticos. Y la explicación del padre era que era necesario hacer fiesta y regocijarse por tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y es un gozo para aquella persona que se arrepiente, un gozo de parte del Señor. Y es un gozo para también Dios con el pueblo de Israel que se arrepiente. Pero son imágenes fuertes. Dios gozándose sobre ti o por ti con alegría, callando de amor o rejuveneciendo al pueblo, regocijándose con cánticos. Gran gozo hay para la restauración del pueblo de Israel y para la conversión de todas las personas. Es un gozo que el Señor tiene. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio era una carga. Los fastidiados, hermanos, dice: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Y la idea acá, a veces tenemos la traducción de reunir por la fiesta, o hay traducciones que dicen como en el día de la fiesta. Y esas traducciones hablan o van más textuales, porque lo que Sofonías está diciendo que Dios dice es de que así como en el día de la fiesta todos se reunían, así iba a ser Jerusalén e Israel reunidos nuevamente. Es un día de reunión. Y las traducciones que hay diferentes, siempre es la idea de la restauración del afligido.
Algo importante en el texto hebreo es de que hay un fuerte énfasis en el afligido, en aquel que es fastidiado. Aquí tenemos el fastidiado, pero el afligido, y está el énfasis puesto en el fastidiado, en el afligido, en el que ha llevado el oprobio, la burla, la vergüenza. A él el Señor va a restaurar. Y yo me imagino a Zorobabel, a Esdras, a Josué el sacerdote, a Nehemías, a Ageo, regresando, siendo reunidos por Dios, después del oprobio, del castigo que era el exilio en Babilonia. Y asimismo, el pueblo de Israel va a ser otra vez reunido. He aquí, en aquel tiempo yo premiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y los pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Dios, dando justicia al opresor, brinda salvación al débil y al vulnerable. Brinda salvación a todas aquellas personas que la humanidad ha dejado a un lado y que en aquel tiempo era aún más difícil ser inválido o no valerse de por sí. Era una sociedad mucho más difícil para este tipo de personas, pero Dios le está dando salvación y protección. Al que anda perdido, extraviado, también le va a dar protección. Y a todas estas personas débiles y vulnerables, que en general dependían de Dios, Dios los va a poner en un puesto de honor sobre toda la tierra. Contrario a lo que se observa, ¿verdad?, de el orgulloso. Apremia o se pone a trabajar en los opresores, en esos que son orgullosos, y pone en un puesto alto al débil y al vulnerable. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Cierra la promesa de restauración. Dios es quien va a reunir al pueblo de Israel para renombre y alabanza de todos los pueblos de la tierra. Y hermanos, esta profecía va a ser cumplida. Israel va a ser puesto para renombre y alabanza de todos los pueblos de la tierra. Cuando hablamos de alabanza, es de que se van a fijar y van a tener un gran puesto. No es que van a adorar a Israel, no. Van a adorar a Dios, pero Dios se encontrará en medio de Jerusalén. E Israel va a ver esta profecía cumplida. Hermanos, el libro de Sofonías nos deja muy claro muchas situaciones para nuestra vida espiritual. Ha hablado de Israel en el día del Señor, en el día del juicio y de la restauración. Una de las cosas que nos ha enseñado es a no ser orgullosos, no depender de alguna posición, algún crédito, alguna cuestión económica, sino que debemos de depender del Señor. Y claro, actuar correctamente también no es ser descuidados
en cuanto a nuestra economía, pero debemos de depender del Señor. Dios resiste al orgulloso. Esa es una de las lecciones que nos ha venido dando en todo el libro y que lo encontramos en Proverbios y en Santiago. Dios resiste al orgulloso y debemos de depender del Señor. Debemos de depender del Señor. Él es misericordioso y su misericordia, hermanos, su gracia para con nosotros es algo sumamente maravilloso. La gracia del Señor para el pueblo de Israel es sumamente maravillosa. Y para nosotros, su iglesia, también. Y eso nos debe de llevar a agradarle a Él. Así que, hermanos, tenemos un libro que nos ha hablado mucho acerca del juicio, pero también del amor del Señor. Y debemos de observar ambas situaciones. El amor ya recibido es para un cambio en nuestra conducta, para agradarle a Él únicamente. Y yo espero que, aunque es un libro corto, este estudio haya sido de mucha edificación para ustedes. Y cuando hablo de edificación es conocimiento, pero también acción, hermanos. Recuerden que nos llama a un cambio en nuestro actuar. Padre, te alabamos y pedimos, Señor, que siempre nos guíes, que nos brindes de tu protección, que nos permitas siempre depender de ti. Si hay en nosotros alguna locura de creer que por nosotros mismos nos podemos valer, Señor, orienta nuestro caminar hacia ti. Sabemos que la salvación viene de ti y no podemos obrar en absolutamente nada para adquirirla. Pero tu misericordia, Señor, es tan grande que nos la has dado. Y nuestra única respuesta debe de ser la obediencia. Señor, nuestro anhelo es poder agradarte a ti, hasta que tú, Señor, establezcas tu reino y que se cumplan todas las promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Ese reino en Israel, tú has restaurado física y políticamente a un pueblo del cual sabemos que también le debes de dar fe. Y cuando eso pase, Señor, y se cumpla tus promesas, vamos también a regocijarnos juntamente contigo, pues nuestros ojos son testigos del cumplimiento de una parte de esa promesa que le has dado a David, tu siervo, en la restauración política de un pueblo. Pero anhelamos también, Señor, ver esa restauración espiritual y que tu reino sea en los cielos y en la tierra, porque el tuyo es para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.